Compañeros, buenas tardes. Solo confírmenme si me escuchan adecuadamente. Sí, licenciado, se lo escucha bien. Muy bien. Y en cuanto a las diapositivas, ¿sí las leen bien? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya veo que ya le reconozco el timbre de voz. Gracias. Sí, entonces vamos a usar por ahí un par de diapositivas hoy para poder platicar ya como una media hora nada más, pero es importante de todos modos que platiquemos un rato. Fíjense que esta cuestión del Classroom que nos habilitaron a nosotros los docentes a veces nos da problemitas porque, por ejemplo, hoy como que se había desactivado y tuve que estar haciendo algunas cuestioncitas a efecto de restablecerlo. Entonces me costó un poco, incluso tuve que meter algunas contraseñas que tenemos como docentes, digamos, para que me dejara ingresar, ¿no? Porque no permitía que yo ingresara, entonces se me estaba complicando, pero ya estamos aquí, compañeros. Por lo menos una media hora vamos a platicar del conflicto colectivo de carácter económico social. Entonces, hemos venido platicando, ¿se recuerdan del otro conflicto, del conflicto colectivo de carácter jurídico? Lo hemos estado platicando. Hoy les voy a mandar vamos a ver, el laboratorio número 4. El 4-2022 se los voy a enviar hoy para que puedan resolverlo. Y así tenemos el 3 y 4 para, como material también del examen segundo parcial, ¿verdad? Para que tomen ustedes nota que les voy a mandar siempre por la misma vía, ¿verdad? Por el chat colectivo que tenemos, ahí les voy a mandar pues este material del el cuestionario que sería laboratorio 4-2022, ¿verdad? Que es el que continúa. Y para efecto que ustedes lo puedan resolver. Vale. Aparte de eso, pues ya hablando sobre el conflicto colectivo de carácter económico-social, pues el caso de procedencia ya lo hemos platicado, ¿verdad, compañeros? Que en este caso no existe normativa y lo que se busca es la creación de ciertas normas jurídicas laborales de carácter colectivo en un centro de trabajo, ¿verdad? Sea público o privado. La idea es mejorar las condiciones de prestación laboral, ¿verdad? Ese es el objetivo final, digamos, de un conflicto colectivo de carácter económico-social, es mejorar las condiciones de la relación de trabajo. Obviamente mejorar básicamente en relación al trabajador, ¿verdad? Porque habrá que recordar que tanto en lo sustantivo como en lo procesal hay un principio de tutelaridad, ¿verdad? Del trabajador que dice claramente en nuestro código que trata de compensar, ¿verdad? Esa diferencia que hay entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Porque pues para nadie es un secreto que un reducido número de personas de una sociedad pues son dueños, ¿verdad? O dirigen, son propietarios de los medios de producción. Y también para nadie es un secreto que la mayor parte de la población pues es trabajadora, ¿verdad? Bueno, ahora pues ya siempre hay unos que no trabajan, ¿verdad, compañeros? Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero la idea es que la mayor parte de la población sí tiene esa calidad de trabajador, ¿verdad? Y entonces, por un lado está el capital, ¿verdad? Y por el otro lado está el trabajo, ¿verdad? El prestador del servicio a una empresa pública o privada. Bueno, entonces esa es la razón de ser del conflicto colectivo. Vamos a ver hoy un par de diapositivas. Primero, la demanda colectiva. En el caso de la demanda colectiva, el contenido de estas diapositivas, no la diapositiva como tal, sino que el contenido en Word se los voy a enviar tal y como aparecen en las diapositivas, se los voy a mandar al chat colectivo. Pero si ustedes observan en
En esta diapositiva, por ejemplo, que se está compartiendo en este momento, pues es una diapositiva que es muy escueta, ¿verdad? Muy reducida, es solo, por ejemplo, dice requisitos y tal artículo, legitimación activa y tal artículo, peticiones importantes, tales artículos, y luego lo del el pliego de peticiones y tales artículos. Entonces, prácticamente solo están, digamos, los subtemas con su fundamentación legal, pero no así la explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues conozcan ahí de la dinámica que vamos a seguir para desarrollar este tema. Entonces, en la demanda colectiva, ¿verdad? Los requisitos. Veamos, hablemos primero de los requisitos de la demanda colectiva. Y ahí, pues, les doy un fundamento en la diapositiva, artículo 381. El artículo 381, váyanse a su código, compañeros, 381. En el segundo párrafo de ese artículo 381 aparece precisamente la demanda colectiva. Para el que no estuvo en la clase en su momento, compañeros, yo les dije que al margen de ese segundo párrafo del artículo 181, pues anotaran los términos demanda colectiva, ¿verdad? Porque ahí no lo dice, ahí solo empieza, como ustedes pueden observar, la solicitud debe contener, ¿verdad? Pero no le llama demanda colectiva, pero en realidad de conformidad con los estudios que se han realizado, pues se considera que ese artículo tiene la llamada demanda colectiva, aunque no lo diga el código, ¿verdad? Entonces, por eso es de que ustedes pueden hacer una anotación marginal en su código indicando que esa es la demanda colectiva. Los requisitos que debe contener la demanda, como lo indica la diapositiva, están en el artículo 381, segundo párrafo del Código de Trabajo, ¿verdad? Que pues ahí se establecen qué requisitos, que hay que poner los nombres, apellidos, demás generales, es decir, todos los datos de identidad, digamos, de las personas que comparecen, de los delegados, lugar para hacer notificaciones, lugar para notificar a la empresa y adjuntar un pliego de peticiones, ¿verdad? Entonces, ahí están los requisitos para que ustedes los puedan estudiar más detenidamente en cuanto al tema de los requisitos. Luego viene la legitimación activa. La legitimación habrá que tomar en consideración, compañeros, cuando se habla de legitimación, se está hablando de quién tiene la facultad, ¿verdad? O quién está obligado a algo. ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la obligación? La legitimación activa se refiere a quienes pueden plantear una demanda, interponer una demanda colectiva. A eso se refiere la legitimación activa, porque la pasiva es el demandado, ¿verdad? El demandado, en este caso, sería el patrono que vaya a ser emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, la legitimación activa se refiere a quienes pueden interponer o plantear la demanda colectiva. Y en otras oportunidades, pues yo les he dicho, compañeros, que un trabajador en lo individual o un grupo de trabajadores, pero actuando únicamente en nombre propio y no a través de un ente determinado, pues no se puede llamar demanda colectiva, ¿verdad? La demanda colectiva es una demanda que tiene que ser planteada a través de una coalición. Si gustan, anótenlo por ahí, compañeros. Una coalición de trabajadores o un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues también los patronos pueden en un momento dado interponer acciones, pues de alguna manera en la práctica, digamos, lo que nos ha enseñado es que son los sindicatos de trabajadores, anótenlo por ahí, sindicatos de trabajadores, y las coaliciones de trabajadores o los grupos coaligados de trabajadores, como también suelen llamarse estos grupos, ¿verdad?
Entonces, anótenlo por ahí, compañeros, en cuanto a la legitimación activa, es decir, quienes tienen la facultad o el derecho de interponer la demanda colectiva, pues estamos hablando del sindicato de trabajadores o la coalición de trabajadores o el grupo coaligado de trabajadores, como también se le pudiera llamar. Entonces, eso aparece con un fundamento en el artículo 377 del Código de Trabajo. Vayamos al Código de Trabajo, compañeros. Vamos a ver. ¿Algún compañero que nos pueda colaborar con leer el artículo 377 en su primer párrafo? Si gusta lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que, asimismo, designarán 3 delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Excelente, compañeros. Compañero, muy bien. Y lo felicito porque sí tiene una lectura muy precisa, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Porque hemos visto que muchos estudiantes, pues también ahora ya no respetan las comas, ¿verdad, compañeros? Y los puntos y todos los signos de puntuación y acentuación, dado este tema de las redes sociales y demás, ¿verdad, compañeros? Entonces cuesta un poco, ¿verdad? El tema ya también que ya muchos algunas generaciones ya no les gusta mucho leer, ¿verdad, compañeros? Es decir, leen, pero los memes, ¿verdad, compañeros? O sea, las cuestiones de redes sociales y cosas así, pero me refiero a una lectura formal, ¿verdad? Y una literatura jurídica, ¿verdad? No estar leyendo otro tipo de textos, ¿verdad? Pero qué bien, compañeros. Algo que hay que, digamos, mejorar si es de que no lo tienen muy eficiente, ustedes califíquense, es el tema de la redacción también, ¿verdad? Recuérdense que esta profesión de abogado y notario es de redactar, ¿verdad, compañeros? Entonces, el que no sabe redactar, no sabe las reglas ortográficas, etcétera, pues incluso hasta la caligrafía, compañeros. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, les voy a compartir algo laboral. No sé si alguna vez se los compartí en el otro semestre, pero, por ejemplo, un día me llama mi cliente, estudiante de Derecho, que habíamos planteado una demanda, y me dijo, mire, que fíjese que yo ando aquí en el juzgado de trabajo, pero es urgente que se presente un memorial en tal sentido. Bueno, le digo, pero el derecho laboral, el derecho procesal laboral es poco formalista. ¿Se anima usted a hacerlo a mano? Le digo, manuscrito el memorial. Le pregunté yo a ella. Me dijo, bien, me dijo, sí, solo dícteme usted qué le puedo poner. Va, está bien, entonces busque papel bond y lapicero y escriba. Y bueno, pues el número del proceso, juzgado a que se dirige, fulanita de tal, de datos de identidad personales conocidos, en el expediente, expone, ¿verdad? Y bueno, una parte expositiva, luego peticiones, ¿verdad? Tales peticiones, lugar, fecha, en este caso, cuántas copias, duplicado, lugar y fecha, firma de ella. Bueno, y se presentó y después vimos la resolución. Entonces, compañeros, y obviamente no había que pegarle un timbre forense, porque hay que recordar que en los juicios ordinarios no es necesario la asesoría de abogado, ¿verdad? Si yo hubiese actuado ya sea en el manuscrito
o un memorial redactado en computadora, como normalmente se hace, pues obviamente había que adherir el timbre forense, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de interesante eso, compañeros? Tomémoslo en cuenta, tenemos que tratar de mejorar en virtud de que nuestra carrera pues exige mucho la redacción, y a veces a mano. Les voy a poner otro ejemplo. Hace muchos años, ahora ya casi no hago penal, pero hace muchos años fui a un asunto penal, un hecho de tránsito, a una estación de policía, ¿verdad? Una subestación de policía. Digamos que era como la 1 de la mañana, por decirles algo. El accidente había sido medianoche, el hecho de tránsito. Entonces, pues yo me llevé mi computadora portátil y mi impresora en el carro y toda la cosa, pero también metí un tablero, ¿verdad? Un tablero y hojas y papel carbón y toda la cosa. Cuando llegué a la subestación, pues platicamos ahí con los policías y entonces me pusieron al corriente, vi cómo estaba la situación. Y pues había que hacer un acta de arresto domiciliario, ¿verdad? Que establece el Código Procesal Penal. Entonces, bueno, pues saqué mi computadora y toda la cosa, pero obviamente mi impresora necesitaba de conexión eléctrica, ¿verdad? De energía eléctrica. Y entonces le dije yo era una señora policía que estaba ahí, agente de policía, le dije, mire, fíjese que vamos a hacer un acta, yo necesito, ¿será que puedo molestarlos ahí con un poco de energía eléctrica para la impresora, poder imprimir el acta y dejarla? Y ¿qué creen que me contestó? ¿Verdad? Me dijo que no, ¿verdad? Que no, ellos no estaban facultados para permitir que los abogados usaran la energía eléctrica del inmueble, de tal suerte que no. Y imagínense qué iba a hacer yo, ¿verdad? A la 1 de la mañana sin energía eléctrica para el equipo que yo llevaba. Y entonces me recordé que llevaba mi tablero, ¿verdad, compañeros? Y mi lapicero y empecé a escribir, ¿verdad? Hay que recordar que el Código Notariado también establece que los instrumentos públicos notariales pueden ser redactados a mano, ¿verdad? Entonces, pues redacté el acta notarial de arresto domiciliario a mano, ¿verdad, compañeros? Y con papel carbón ahí, poniendo hojas abajo, de tal suerte que de una vez con las copias correspondientes, tratando de escribir algo fuerte, ¿verdad, compañeros? Para que pasara en el papel carbón y poder estar elaborando de una vez el original y la copia del acta notarial. Entonces, esa es una experiencia, digamos, personal, ¿verdad? Entonces, yo llevaba mi equipo confiado en que me iban a regalar luz, ¿verdad? Ustedes, y que si me dijeron que no, ¿verdad? Y entonces, obviamente no había forma de obligarlos y lo que hice fue hacerlo a mano, ¿verdad? Como a la 1 de la mañana. Y entonces, sí, como a veces los policías se ponían así, en algunos casos algo exigentes, le dije, mire, yo lo voy a hacer a mano, pero me espera, ¿verdad? Me dio como 3 horas, ¿verdad, compañero? Va a escribir y escribir ahí, relacionar todos los hechos y toda la cosa, el garante y demás. Pero lo que sí es cierto es que viene a mi mente estos dos asuntos, uno de un juicio ordinario laboral y otro de un acta notarial, porque pues hay que también en un momento dado, pues que la letra se entienda, ¿verdad, compañeros? Porque hay quienes que como que escriben en chino, porque uno no, por ejemplo, cuando eran los exámenes físicos, digamos, presenciales, eh, a veces cuesta entender, digamos, qué le quiso decir a uno el estudiante en una respuesta, ¿verdad? Entonces, tengamos ese cuidado, compañeros, de mejorar incluso nuestra caligrafía, ¿verdad? No digamos la ortografía, los signos de puntuación, acentuación y todas esas reglas, digamos, de nuestro idioma español, ¿verdad? Entonces, pero bueno, salgámonos de eso. La legitimación activa, entonces dijimos que, bueno, el compañero nos leyó el 377, primer párrafo. Como a mediados del párrafo dice ahí, compañeros, la frase no sindicalizados. Esa es la frase que hace diferente y pueden subrayarlo en el tercer renglón más o menos, donde dice no sindicalizados, porque eso hace diferente el primer párrafo del segundo párrafo, porque el segundo párrafo sí son sindicalizados.
Y ahí precisamente anoten marginalmente, compañeros, en su código, grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. Ahí está el fundamento legal. No obstante que, como ustedes pueden advertir, ese primer párrafo no dice grupo coaligado o coalición, o sea, en ningún momento se refiere a coalición, pero ese es el fundamento en la práctica, el fundamento legal para la existencia de las coaliciones de trabajadores o los grupos coaligados. Entonces, anotémoslo ahí, compañeros. Y luego cuando dice, bueno, eso ya lo hablamos en otro momento, que cuando dice que arreglo en definitiva o de referéndum, es decir, que se lleven facultades de una vez para negociar y suscribir el convenio colectivo, o bien ad referéndum quiere decir que se puede negociar, pero no se puede suscribir el convenio, ¿verdad? Hay que preguntarle a las bases. Y ahí donde dice en el propio documento que normalmente se refiere a un acta. Vamos a dejar las intervenciones al final, compañeros, por razones del tiempo. Creo que alguien por ahí quiere intervenir, pero por razones de tiempo vamos a seguir. Peticiones importantes. Bueno, solo cerremos ahí. En el segundo párrafo pueden subrayar donde dice, la primera línea dice sindicalizados. Entonces, subrayemos sindicalizados, compañeros, porque ese párrafo, esa palabra hace diferente el segundo párrafo del primero. En el primero estamos hablando de patronos y trabajadores no sindicalizados y aquí en el segundo estamos hablando de patronos o trabajadores sindicalizados. Bien. Luego en la diapositiva aparecen las peticiones importantes, ¿verdad? ¿Qué peticiones se consideran importantes? Se las voy a dictar, compañeros, para que las escriban porque sí es importante que tengamos precisión de ese dato. Una petición importante es que se tenga por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social. Que se tenga por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social. Esa es una petición importante, número 1. Número 2, que se prevenga a las partes a no tomar represalias, que se prevenga a las partes a no tomar represalias ni impedir ejercicios de derechos. Ni impedir ejercicios de derechos. Esto también es importante, compañeros, porque hay que recordar que la ley dice que una vez planteado el conflicto, el patrono o las partes, dice, no solo el patrono, todos, patronos y trabajadores ya no pueden tomar represalias entre ellos. Básicamente, pues va a ser el patrono, ¿verdad?, el que va a tomar las represalias contra los trabajadores. Y la petición 3, que se prevenga al patrono. Petición 3, que se prevenga al patrono que toda terminación de contrato de trabajo, toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada. Toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez en incidente. Debe ser autorizada por el juez en incidente. Esta última petición, compañeros, es sumamente importante y es quizás la razón de ser del planteamiento del conflicto y de las consecuencias que son las prevenciones, porque se está previniendo que no puede despedir si no media alguna autorización de parte del juez competente o el juez que esté conociendo del asunto. Y pues de una vez estamos diciendo la vía procesal al final que dice en incidente, ¿verdad? Es decir, que como ya lo vimos con anterioridad, el patrono debe promover un incidente para pedir esa autorización judicial para terminar contrato de trabajo. Luego, lo último, compañeros, que está en la diapositiva es adjuntar el pliego de peticiones con duplicado, ¿verdad? Y ahí está el fundamento.
compañeros, para que recordemos, el duplicado no es una copia simple, ¿verdad? No es solo tener la demanda original y sacarle una fotocopia y considerar esa fotocopia ya como un duplicado, como cualquier otra copia simple. Eso no es el duplicado. El duplicado consiste en que sí es una copia del original, es una copia de la demanda, pero esa copia se diferencia de una copia simple porque lleva firmas y sellos originales, ¿ya? Quiere decir que el duplicado, digamos, un interesado va a firmar la demanda original y el duplicado. Porque si no me firma una copia de esa demanda, no tendría duplicado, porque entonces serían copias simples las que estoy presentando. Por eso se dice en lo laboral, original, duplicado y 3 copias. Es lo mínimo que podemos presentar en los juicios laborales. Entonces, ese duplicado se refiere, repito, compañeros, el duplicado de un memorial es una copia del memorial original con el requisito especial que lleva firmas y sellos originales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el duplicado lo firma las personas que están presentando la demanda y el abogado también tiene que firmar y sellar en original en el duplicado. Esa característica es la más importante y la que hace diferente. Vamos a ver esta última diapositiva en un par de minutos. Resolución judicial cuando no llena los requisitos legales. En el caso del Departamento de Guatemala, pues sabemos, compañeros, que es el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas el que conoce de todos los escritos iniciales, ¿verdad? Ellos califican las demandas, no solo las demandas dentro del ámbito individual, sino también las demandas colectivas. Y en el caso de los juzgados departamentales, pues son los juzgados, como no hay juzgado de admisión de demandas, sino hay un solo juzgado, pues obviamente ese juzgado es el que debe, digamos, emitir esa resolución inicial de trámite, digamos. Entonces, eso en cuanto a qué juzgado emite la resolución. Dice, si la demanda colectiva no llena los requisitos legales, de oficio se corregirá mediante acta, dice el artículo 381 en su tercer párrafo. Eso, compañeros, en la práctica no se aplica, ¿verdad? Ojo con eso, compañeros. Esa es una norma vigente no positiva, porque lo que se hace es lo que dice en la parte final, en la otra viñeta, digamos, de esta diapositiva, que dice que se hace la subsanación de la demanda colectiva mediante un memorial. Entonces, en la práctica, repito, no se hace mediante acta, como lo dice el Código de Trabajo, es parte, digamos, de las debilidades, digamos, o de la falta de actualización del Código de Trabajo en ese sentido, porque lo que se hace en realidad, la práctica ya lo ha marcado, es hacer otro memorial, ¿verdad? Como en los juicios ordinarios, igual se hace en lo colectivo. Entonces, en ese sentido, pues habrá que tomar en consideración que esa subsanación se hace a través de un memorial. Bien, compañeros, ya estamos a un par de minutos. Si alguien tiene algo muy, muy preciso, compañeros, podemos comentar. Licenciado, disculpe, Dígame. ¿qué significa ad referéndum? Significa que esa frase, miren, el Código de Trabajo hay que tomar en cuenta que tiene sus décadas, ¿verdad? No es un código reciente, ¿verdad? Fíjense que mi criterio particular, si de mí dependiera, no existiera el curso, por ejemplo, de Derecho Romano en la facultad y no
no creo que sea muy conveniente que en nuestra legislación constitucional y ordinaria, en este caso ordinaria en el Código de Trabajo, se encuentren términos muchas veces que de alguna manera confunden, digamos, al que interpreta o aplica la ley. Entonces, el ad referéndum, el significado que tiene ahí es que el significado que tiene el ad referéndum es que los delegados que se presentan a negociar, ellos están facultados solo para la negociación, no así para suscribir el convenio, ¿verdad? Entonces, ellos arriban a un convenio con el patrono, por ejemplo. Supongamos que quieran instalar una guardería para los hijos de los trabajadores en la empresa, por decir algo. Y entonces el patrono les dice, bueno, está bien, yo les voy a instalar y voy a poner un par de niñeras y va a estar abierto de tal hora, etcétera, algunas condiciones. Entonces, de todos modos, ellos no pueden, aunque el patrono haya accedido a sus peticiones, no pueden firmar el convenio. ¿Por qué? Porque ellos están condicionados a consultar a las bases, ¿verdad? Consultarle a la asamblea de trabajadores. Ese es el significado que ahí tiene al referéndum, compañero. Muchas gracias, licenciado. A la orden, ¿alguien más, compañeros? Bien, estamos ahí, compañeros, ya nos pasamos un minuto, entonces siempre es un gusto saludarlos. Se recuerdan que más tarde les envío el Laboratorio 4-2022 para efecto de que lo respondan, compañeros, y oportunamente vía chat les vamos a dar las instrucciones también sobre en qué momento subirlo al Claro. Pasen feliz tarde, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas tardes.